Hola, ¿qué tal queridos estudiantes? En esta ocasión pues continuamos con la unidad Sistema de Ecuaciones de primer grado y con una quinta parte de esta unidad que es la aplicación de estos sistemas y el contenido del día de hoy que se relacionan, ¿verdad? Con esta parte de la unidad que es la aplicación de los sistemas de ecuaciones de primer grado. Nuestro objetivo es aplicar los métodos de solución de sistemas de ecuaciones para resolver, ¿verdad?, situaciones de la vida cotidiana. Esta información vale millones. En el ejemplo inicial, se nos pide formar un sistema de dos ecuaciones de primer grado y resolver el problema que se plantea a continuación. En un rectángulo cuyo perímetro es 70 centímetros, el doble de la base excede en 20 centímetros al triple de la altura. Pregunta: ¿cuáles son las medidas de la base y la altura? Aquí aparece el rectángulo, esta parte de acá es nuestra base y esta otra parte es la altura. Bueno, antes de poder solucionar este problema, tenemos que tener en cuenta o recordar que el perímetro de un rectángulo se calcula sumando las medidas de todos sus lados. El rectángulo tiene 4 lados, lo que hacemos es sumar la medida de sus 4 lados. Sumar la medida de este lado, de este y de este. Y así encontramos el valor del perímetro. Fíjense muy bien, el perímetro de un rectángulo se calcula sumando las medidas de todos sus lados. Ejemplo, dado el siguiente rectángulo, que es este que está por acá, calcule su perímetro si sus medidas son de base, mide 7 centímetros. Los rectángulos tienen dos bases, una base inferior y una superior. En este caso, pues, tanto esta parte de arriba como esta parte de abajo es la misma medida de la base y la altura pues también es la misma de este lado, es decir que su lado contrario miden lo mismo, en pocas palabras. Bueno, la altura de este rectángulo es 3 centímetros, la base de este rectángulo es 7 centímetros. Por lo tanto, pues si la base mide 7 centímetros, si este lado mide 7 centímetros, el otro lado, ¿verdad?, el lado contrario a este también tiene que medir lo mismo. Y la altura es de 3 centímetros, pues el lado opuesto a este lado donde dice altura, pues también tiene que medir lo mismo. Por lo tanto, pues dos de sus lados, mejor dicho, la altura en este caso, que está dos veces la altura aquí reflejada, pues mide 3 centímetros en cada lado. Y la base está reflejada y mide 7 centímetros en cada lado. Bueno, en pocas palabras, lo que tenemos que encontrar es el perímetro de este rectángulo. ¿Cómo? Pues sumando la medida de todos sus lados. Es decir, que por lo que el perímetro del rectángulo sería 7 centímetros, que son los de acá, más 3 centímetros, que son los de acá, más 7 centímetros, que son los de acá, y más 3 centímetros, que son los que están por acá. Lo que hacemos es sumar la medida de todos sus lados. Aquí los tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos esas medidas y vamos a sumarlas. 7 más 3 es 10, más 7 son 17, más 3 son 20. Por lo tanto, el perímetro de este rectángulo, que tiene de base 7 centímetros y de altura 3 centímetros, pues su perímetro es 20 centímetros. Fíjense muy bien lo que hicimos acá. Tomamos la medida de sus 4 lados y la sumamos esas medidas. 7 más 3 más 7 más 3. Porque aquí tenemos 7, aquí tenemos 3, aquí 7 y aquí 3. Sumamos esas 4 medidas de sus lados y obtenemos así el valor del perímetro, que son 20 centímetros. Lo mismo sucede por acá en este problema. Por lo tanto, en este paso número 1, lo que vamos a tratar de formar es la ecuación 1. ¿Pero cómo? Pues vamos a analizar bien este problema, lo que nos dice. Fíjense muy bien de que, como pudimos observar acá, la base es de 7 centímetros y su lado opuesto también mide lo mismo. Por lo tanto, si aquí mi base en este rectángulo del problema inicial es X centímetros, pues su lado opuesto, que es la parte de acá abajo, también tiene que medir X centímetros, ya que la medida de la base es X centímetros y la medida de la altura aquí la tenemos y es Y centímetros. Es decir, que la medida tanto de la base como de la altura se desconocen. Y pues, repito, si aquí esta
medida es mi base, su lado opuesto tiene que medir lo mismo. Si aquí mide X centímetros este lado, su lado opuesto también tiene que medir X centímetros. Aquí la altura es de Y centímetros. Si este lado mide Y centímetros, pues el lado opuesto a este lado, que es este que está por acá, también tiene que medir Y centímetros. Por lo tanto, pues, para poder conocer el perímetro de este rectángulo, lo que tenemos que hacer es sumar sus medidas, la medida de sus lados. Ok, fíjense lo que aparece por acá. Dice, de lo primero que nos hablan al inicio del ejercicio es del perímetro. Así que formaremos la primera ecuación valiéndonos de ese dato. Aquí nos dicen en un rectángulo cuyo perímetro es 70 centímetros. Nos hablan primeramente del perímetro. Entonces vamos a tratar de calcular el perímetro. Así que el perímetro va a ser igual al lado que tiene de medida X centímetros, aquí lo tenemos, más Y centímetros de altura, aquí lo tenemos, más X centímetros, que son los que están aquí abajo, más Y centímetros, que son los que están aquí al otro lado. Por lo tanto, el perímetro estaría dado por, ya omitiendo la parte de medida que dice centímetros y quedándonos únicamente con los valores que tenemos acá adelante, que son XY, pues hacemos a un lado, obviamos por el momento, ¿verdad? El centímetro, la unidad de medida, la obviamos por un momento. Y nos quedamos con X, nos quedamos con Y, nos quedamos con X y nos quedamos con Y. Obteniendo así, ¿verdad? X más Y más X más Y. X más Y no los podemos sumar, pero X con X sí, y nos da 2X. Y con X no lo podemos sumar, pero Y con Y sí, ya que son términos semejantes. Y más Y son 2Y. Entonces el perímetro sería igual a 2X más 2Y. Ya por acá ya vamos formando casi la ecuación número 1. Pero bueno, aquí aparece lo siguiente, el valor del perímetro ya nos lo dan y es 70 centímetros. Fíjense muy bien que al inicio del problema aquí dice, en un rectángulo cuyo perímetro es 70 centímetros. Ya el valor del perímetro ya lo dan. Solamente tenemos que calcular la ecuación, ¿verdad? Y lo que no nos dan son los valores de sus lados, ya que son incógnitas. Es decir, no conocemos ni el valor numérico de la base, ni el valor numérico de la altura. Por lo tanto, como desconocemos esos datos, pues lo que hacemos es representar esos datos de manera que aquí se presentan las incógnitas X y Y. Pero eso sí, como ya nos dan el valor del perímetro y este valor es 70 centímetros, pues así que del cálculo anterior, como dice por acá, sustituimos el valor de P. A ver, P ya no es P. P es perímetro, pero el perímetro ya lo dan al inicio. Es 70 centímetros. Así que ya no vamos a escribir P. Ahora vamos a escribir 70. En vez de P, escribimos 70. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Porque es lo que mide el perímetro. Es lo que vale el perímetro. Entonces 70 va a ser igual a ¿qué? A 2X más Y, que era lo que teníamos anteriormente. Entonces aquí tenemos 70 va a ser igual a 2X más 2Y. ¿Verdad? El perímetro va a ser igual a 2X más 2Y. Así que, si 70 es igual a 2X más 2Y, ordenando esta expresión, si 70 es igual a esta expresión, entonces esta expresión es igual a 70. De esta manera encontramos la ecuación número 1, que formará parte del sistema. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la ecuación número 2. Y para esto pues vamos a borrar esta parte que está aquí al lado derecho y continuar, ¿verdad? Con un paso 2. Continuaremos entonces con un paso número 2, en donde trataremos de formar la ecuación número 2. Para esto pues leamos, ¿verdad? Ahora formamos la segunda ecuación sabiendo que, si la medida de la base es X centímetros y la medida de la altura es Y centímetros, el doble de la base sería 2X y el triple de la altura sería 3Y. ¿Por qué escribo estos datos por acá?
pues eso es lo que aparece ya en el problema acá, ¿verdad? Después de habernos dado la medida del perímetro. Pues aquí dice, el doble de la base excede en 20 centímetros al triple de la altura. Nos hablan de un doble de la base y nos hablan de un triple de la altura. Por lo tanto, aquí yo calculé aquí el doble y el triple, ¿verdad? De cada medida. El doble de la base sería 2x. Si la base mide x, pues el doble sería 2x. Si la altura mide y, el triple de la altura mediría 3y centímetros. Ahora, nos dicen que el doble de la base excede al triple de la altura en 20 centímetros. Aquí aparece, ¿verdad? El doble de la base excede en 20 centímetros al triple de la altura. Por lo tanto, pues el doble de la base, que es 2x, aquí está, va a ser igual al triple de la altura, pero excedido en 20 centímetros. Es decir, que el doble de la base excede al triple de la altura en 20 centímetros. Es decir, el doble de la base, que es 2x, va a ser igual al triple de la altura, que es 3y. ¿Y qué es lo que pasa? Pues con este 20, pues yo se lo sumo, ya que el doble de la base sobrepasa al triple de la altura en 20 centímetros. Cuando aparezca esta palabra que dice acá, excede, lo que debemos de hacer es sumar. ¿Y qué es lo que vamos a sumar? El número que se nos indica, en este caso 20. Por esa razón, el doble de la base, 2x, es igual al triple de la altura, que es 3y, pero excedido en 20 centímetros. Es decir, al 3y yo le sumo 20. Y de esta manera, pues, aplicando transposición de términos para ordenar esta expresión, nos queda lo siguiente. 3y es positivo, debe de estar del lado de los términos que tienen variables, es decir, al lado izquierdo de la igualdad. Entonces, 3y de ser positivo, al aplicar transposición pasa a ser negativo, obteniendo así un 2x menos 3y igual al 20 que quedó solito del otro lado, que es positivo. Y así formamos una ecuación número 2. Vaya, eso explica muchas cosas. Una ecuación número 2. Y pues aquí tenemos la ecuación número 2. Y así pasamos a un paso número 3, que es formar el sistema. El sistema está formado por la ecuación número 1 y la ecuación número 2. La ecuación número 1 fue la que encontramos al inicio. 2x más 2y igual 70, aquí está. Y la ecuación número 2 es la que acabamos de encontrar. 2x menos 3y igual a 20. Este es el paso 3. Hemos formado el sistema. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues resolver ese sistema. Para esto, pues, continuamos, borramos todo esto. Y bueno, reescribimos el sistema nuevamente, el sistema que hemos formado. Y como paso 4 vamos a resolver ese sistema. Entonces, teniendo las dos ecuaciones, lo que hacemos es, pues, tratar de eliminar una de las columnas de variables. En este caso, pues, no podemos eliminar ya que tenemos coeficientes iguales y necesitamos tener coeficientes opuestos para eliminar esta columna. Por lo tanto, una de estas dos ecuaciones las tenemos que multiplicar con el número menos 1. Para esto, pues yo tomaré la ecuación número 2 y la multiplicaré con menos 1 para así cambiarle los signos a cada uno de sus términos, obteniendo lo siguiente. Pues mi ecuación número 1, 2x más 2y igual 70, queda igual porque no le estoy cambiando absolutamente nada. Pero mi ecuación número 2, al multiplicarse con menos 1, sufre un cambio. Y es en sus signos. 2x de ser positivo pasa a ser negativo, 3y de ser negativo pasa a ser positivo, y 20 de ser positivo pasa a ser negativo. Y ahora sí, puedo operar cada una de estas columnas. 2x menos 2x, esto es 0. Se elimina esa columna de términos semejantes de variables x. Ahora 2y más 3y, esto es 5y. Y 70 menos 20, esto es 50. Aplicando propiedades de la igualdad, pues dividimos entre 5 en ambos lados de la igualdad. 5 entre 5 es 1, por y es y. Y 50 entre 5, esto es 10. Obtenemos así el valor, ¿verdad?, de la medida de la altura del rectángulo.
y es igual a 10, es decir, la medida de la altura del rectángulo vale 10. ¿10 qué? Pues centímetros. Aquí tenemos la unidad de medida. Continuamos, ¿verdad? Ahora sustituimos el valor encontrado de y en cualquiera de las ecuaciones del sistema, pero por conveniencia utilizaremos la ecuación número 2, es decir, la que está acá. Reescribo la ecuación 2x menos 3y igual 20, esa es mi ecuación 2. Si sé que y vale 10, porque esto fue lo que encontré por acá, entonces ya no voy a decir y, voy a decir 10. Y entre paréntesis escribo ese valor de y, que es 10. Multiplico menos 3 por 10, menos por más, esto me daría menos. 3 es negativo, 10 es positivo, menos por más es menos, y 3 por 10 daría 30. Ok, obtendríamos 2x menos 30 igual a 20. Aplicando transposición de términos, el 30 negativo pasa a ser positivo. Sumando 20 más 30, esto daría 50. Aplicando propiedades de la igualdad, pues dividimos con 2 a ambos lados de la igualdad. 2 entre 2 es 1, por x es x, y 50 entre 2, esto es 25. Obteniendo así el valor de x, es decir, el valor de la medida de la base del rectángulo, que es x. Y esta medida es de 25. ¿25 qué? Pues 25 centímetros. Aquí aparece la unidad de medida en centímetros. Entonces, como paso número 4, pues tenemos lo que es la conclusión. Y la conclusión consiste en dar respuesta a la pregunta final que nos hacen en ese problema al inicio, ¿verdad? Aquí podemos observar, ahí dice cuáles son las medidas de la base y la altura. Volví a escribir esa pregunta por aquí abajo. ¿Cuáles son las medidas de la base y la altura del rectángulo? Pues y es, en este caso, la altura representa la medida de la altura y x representa la medida de la base. Entonces, la base del rectángulo, ¿cuánto mide? Pues era x antes, ahora es 25 centímetros. Y la altura antes era y centímetros, ahora es 10 centímetros. Así que la base del rectángulo mide 25 centímetros y la altura mide 10 centímetros. Y bueno, de esa manera pues hemos concluido con la solución de este problema inicial. Para lo cual pues pasamos a la parte de ejercicios, la cual pues aparecerá en 3, 2, 1. Ahora tenemos por acá la parte de ejercicios, ¿verdad? Con sus respectivas respuestas en la parte inferior de cada inciso. Entonces esto les queda de tarea para que ustedes pues traten de resolver estos dos problemas, ¿verdad? Donde se aplican sistemas de ecuaciones de primer grado, ¿verdad? En la vida cotidiana. Así que esto sería todo por el momento. Yo me despido de ustedes. Hasta la próxima. Chao, chao.